28 de mayo de 1940, Ministerio del Aire del Reich, Berlín. El mariscal del Reich Hermann Göring deja caer sobre su escritorio un informe de inteligencia con una mueca de desprecio tan evidente que hasta sus ayudantes más fieles bajan la mirada. El documento detalla la petición que el presidente Roosevelt acaba de hacer al Congreso estadounidense para alcanzar una capacidad de producción de nada menos que 50.000 aviones de guerra al año. Göring suelta una carcajada seca y dice en voz alta: los americanos están desesperados y creen que con esta propaganda van a asustarnos, que intenten convertir sus fábricas de automóviles en fábricas de aviones. Aprenderán que construir aviones de guerra requiere mucho más que una simple línea de ensamblaje y obreros sin experiencia. Lo que Göring no sabe, lo que ni siquiera puede imaginar en ese momento, es que a miles de kilómetros de distancia, en Detroit, un inmigrante danés llamado William Knudsen ya está demostrando que está completamente equivocado. El antiguo presidente de General Motors, que ahora trabaja por $1 al año como jefe de producción de Roosevelt, está orquestando la transformación industrial más ambiciosa y más brutalmente efectiva de toda la historia de la humanidad. En apenas 4 años las fábricas estadounidenses no van a producir los 50.000 aviones al año que Göring considera propaganda imposible. Van a producir casi 100.000 aviones al año, mientras al mismo tiempo abastecen 2 teatros de guerra en océanos opuestos. El anuncio que provoca las risas en Berlín se había hecho el 16 de mayo de 1940, justo cuando los panzer alemanes avanzan a toda velocidad por Francia. Franklin Roosevelt se para frente al Congreso y declara con voz firme: quiero ver a esta nación preparada para fabricar por lo menos 50.000 aviones al año. La reacción es de escepticismo incluso entre los aliados. En 1939 Estados Unidos había fabricado apenas 3.611 aviones militares. El cuerpo aéreo del ejército tenía 1.700 aviones de combate y la mayoría estaban completamente obsoletos. Sin embargo, Roosevelt exige un aumento de 14 veces en la producción. William Knudsen se convierte en el arquitecto absoluto de este milagro. Cuando le preguntan quién puede lograr algo tan imposible, el asesor presidencial Bernard Baruch responde sin dudar: primero Bill Knudsen, segundo Bill Knudsen, tercero Bill Knudsen. Knudsen ha renunciado a su salario de $300.000 anuales para servir a su nación adoptiva y trae consigo todos los principios de producción masiva del automóvil aplicados ahora a la aviación militar. La transformación comienza de inmediato. En diciembre de 1941 las fábricas estadounidenses ya están produciendo 2.000 aviones militares al mes, un aumento de 20 veces en solo 2 años. Ford Motor Company anuncia la construcción de la planta de bombarderos más grande del mundo en Willow Run, Michigan. Boeing amplía sus instalaciones de Seattle hasta límites inimaginables. Douglas Aircraft contrata decenas de miles de trabajadores de la noche a la mañana. El arsenal de la democracia se está despertando con una fuerza que nadie en Berlín quiere ver. El desprecio de los líderes alemanes hacia la capacidad estadounidense nace de una mezcla tóxica de prejuicio racial y ceguera voluntaria. El general Friedrich von Boetticher, agregado militar alemán en Washington entre 1933 y 1941, envía informes increíblemente precisos describiendo la movilización industrial estadounidense. En diciembre de 1940 cablegrafía a Berlín: la producción de guerra americana alcanzará alturas inimaginables. Berlín descarta esos informes como exageraciones derrotistas. Cuando Boetticher se reúne personalmente con Hitler en febrero de 1939 para hablar del potencial americano, el Führer se lanza a un discurso sobre la degeneración racial de los Estados Unidos. Mitad judaizados, mitad negrificados, incapaces de una guerra prolongada, esa ceguera ideológica será mortal. El prejuicio impregna todos los niveles de la jerarquía. La inteligencia de la Luftwaffe descarta los informes sobre mujeres entrando masivamente a las fábricas de aviones como señal de desesperación americana. No pueden concebir que la movilización democrática pueda superar al mando totalitario. Cuando llegan noticias de fábricas funcionando 3 turnos las 24 horas, los analistas alemanes asumen que son exageraciones de propaganda. La visión del mundo nazi simplemente no tiene espacio para la realidad estadounidense. La planta de Willow Run de Ford encarna como ninguna otra la ambición americana, construida sobre terrenos agrícolas a partir del 18 de abril de 1941 se convierte en la fábrica más grande del mundo bajo un solo techo, 3,5 millones de pies cuadrados con una línea de ensamblaje que mide más de 1,5 kilómetros de largo. Charles Sorensen, jefe de producción de Ford,
Promete fabricar un bombardero B-24 Liberator por hora cuando otras fábricas tardan un día entero en terminar uno. Los resultados iniciales son desastrosos. El primer bombardero terminado en septiembre de 1942 tiene que ser reconstruido por completo. Los fallos de control de calidad llegan al 50%, en febrero de 1943 Will Run apenas produce 56 bombarderos al mes contra las promesas de cientos, los críticos la llaman Will Run. Pero los ingenieros de Ford no se rinden, dividen el B-24 y sus 488.193 piezas en subconjuntos manejables, desarrollan herramientas de remachado hidráulico, arneses de cableado prefabricados y líneas de ensamblaje móvil. Aceptan 578 modificaciones de diseño solo en 1943 sin detener la producción. En septiembre de 1943 la producción mensual alcanza 148 bombarderos, en diciembre 365. El gran salto llega en abril de 1944 cuando Will Run fabrica 428 B-24, uno cada 63 minutos las 24 horas del día. Esa única fábrica está produciendo más aviones que toda la industria aeronáutica alemana junta. Los pilotos alemanes son los primeros en notar la superioridad de producción estadounidense durante la campaña de Túnez. El mayor Johannes Steinhoff, comandante del JG-77, escribe en diciembre de 1942: los pilotos americanos ya no son aficionados, lo más preocupante es que cada día hay más. La revelación se acelera a lo largo de 1943. El 27 de enero de 1943 marca el primer ataque americano sobre territorio alemán. 64 bombarderos atacan Wilhelmshaven en octubre durante el jueves negro en Weinfurt. Los americanos pueden perder 60 B-17 y reemplazarlos en 2 semanas. La matemática se vuelve inescapable. Durante la Big Week del 20 al 25 de febrero de 1944 la octava y la 15ª Fuerza Aérea lanzan 3.500 bombarderos contra la producción aeronáutica alemana. La Luftwaffe pierde entre 262 y 355 cazas, pero más importante, pierde aproximadamente 100 pilotos veteranos irreemplazables. El general Adolf Galland informa a Göring que Alemania está perdiendo 1.200 cazas al mes mientras produce 1.000. Estados Unidos está fabricando 2.500 cazas al mes mientras pierde 400. El mayor Heinz Bahr, uno de los ases alemanes con 220 victorias, describe una misión de enero de 1944 sobre Brunswick. El río de bombarderos se extendía de horizonte a horizonte, por lo menos 700 fortalezas volantes y liberates. Nosotros éramos 8 cazas contra cientos. Era absolutamente desesperado. En 1944 la producción aeronáutica estadounidense alcanza proporciones astronómicas. Solo ese año las fábricas producen 96.270 aviones, 16.048 bombarderos de 4 motores, 35.743 cazas y 22.591 aviones multimotor. La producción de un solo año supera toda la producción alemana de la guerra, que es de aproximadamente 94.677 aviones. La disparidad va más allá de los números. Cada bombardero americano lleva 13 ametralladoras calibre 50 con miles de cartuchos. Los cazas alemanes cada vez despegan con carga parcial de munición. Los bombarderos americanos tienen torretas motorizadas, miras de bombardeo avanzadas y equipo de navegación sofisticado. Los cazas alemanes muchas veces carecen de radios funcionales. La planta 2 de Boeing en Seattle está produciendo 16 B-17 al día. En mayo de 1944, Douglas Aircraft, que en 1936 tenía 68 empleados, crece hasta 167.000 trabajadores en 9 instalaciones. North American Aviation saca 500 P-51 Mustang al mes. Lockheed logra producir un P-38 Lightning cada 90 minutos mientras implementa 2.127 modificaciones dictadas por el combate real. Las industrias de apoyo mantienen el mismo ritmo frenético. General Motors produce 57.658 motores de avión bajo licencia. Packard fabrica 55.523 motores Rolls-Royce Merlin. La producción de aluminio de Alcoa aumenta 600%. La producción de magnesio de Dow Chemical pasa de 6 millones a 333 millones de libras anuales. La transformación de la fuerza laboral estadounidense destroza todos los prejuicios nazis.
Las mujeres que en 1941 representaban menos del 1% de los trabajadores aeronáuticos llegan al 65% en 1943. 310.000 mujeres trabajando en la industria aeronáutica, en Douglas Long Beach 22.380 de los 41.602 empleados son mujeres. Rosie DeRiveter, representada originalmente por Roswell Monroe, coloca 3.000 remaches por turno en Willow Run con un 90 y 9.5% de precisión. Las inspectoras mujeres en Douglas reducen la tasa de defectos del 3.2 al 0.3%. Ford rediseña herramientas para manos más pequeñas y sin querer mejora la eficiencia general. Las herramientas neumáticas más ligeras reducen la fatiga y las estaciones de trabajo mejor posicionadas disminuyen las lesiones. La inteligencia alemana interpreta el empleo femenino como señal de desesperación. Un informe capturado de la Luftwaffe descarta a estas trabajadoras como temporales y predice colapso de calidad. En realidad la precisión mejora. Las mujeres destacan en trabajos detallados, cableado, instrumentos, inspección. Su integración representa la fuerza de la democracia y no debilidad. Mientras la producción americana se dispara, Alemania se refugia en la fantasía. Göring autoriza el programa Jaeger en febrero de 1944 dispersando la producción en 729 instalaciones subterráneas usando trabajo esclavo. El complejo Mittelwerk emplea 60.000 prisioneros en condiciones infernales y 20.000 mueren. Esas fábricas subterráneas producen más defectos que aviones. Los trabajadores esclavos sabotean componentes. El transporte entre instalaciones dispersas causa retrasos masivos. El control de calidad colapsa. Todo el complejo Mittelwerk produce menos motores al mes que una sola planta de Ford en Chicago. Mientras tanto la innovación americana acelera. Boeing desarrolla construcción modular del B-29 en 4 instalaciones con piezas completamente intercambiables. El B-29 presurizado, que cuesta $65.000 cada uno, incorpora tecnología que Alemania ni siquiera logra en prototipos. A principios de 1945 Estados Unidos está produciendo 100 B-29 al mes. El 6 de junio de 1944 demuestra la culminación de la producción americana. La invasión emplea 11.590 aviones aliados contra 319 salidas alemanas, una superioridad de 36-1. Esto no es ventaja táctica sino aniquilación industrial. Entre enero y mayo de 1944 los bombardeos preparatorios lanzan 145.000 toneladas sobre objetivos alemanes, más que todo lo que Alemania lanzó sobre Gran Bretaña durante toda la guerra. Aviones de transporte entregan 3 divisiones aerotransportadas en un solo día usando más aviones que toda la flota de transporte alemana que jamás existió. En diciembre de 1944 un solo raid involucra 1.200 bombarderos escoltados por 900 cazas. Los P-51 Mustang tienen alcance para llegar a Polonia, rendimiento para igualar a cualquier oponente y existen en cantidades que hacen irrelevantes las pérdidas. Los pilotos alemanes los llaman indios porque aparecen por todos lados al mismo tiempo. A medida que la derrota se acerca, incluso los líderes nazis reconocen la catástrofe de producción. En diciembre de 1944 Goebbels escribe en su diario: las promesas de Göring sobre superioridad de la Luftwaffe ahora parecen delirios criminales. Luchamos contra la mayor potencia industrial del mundo con retórica. El mariscal von Rundstedt dice a su Estado Mayor antes del Día de los Americanos: pueden perder 10 tanques por cada uno que nosotros destruyamos y aún así aplastarnos. Cuando desembarquen vendrán con tal superioridad material que ninguna posición resistirá. Incluso Hitler admite a Speer en enero de 1945: deberíamos haber escuchado los informes de Boetticher. Su potencial industrial fue decisivo. Mientras nosotros construíamos cientos, ellos construían decenas de miles. Albert Speer testifica después que los bombardeos americanos redujeron la producción alemana en un 35% en tanques, 31% en aviones y 42% en camiones. Afirma sin rodeos: los ataques americanos, que siguieron un sistema definido contra objetivos industriales, causaron el colapso del armamento alemán. El caza a reacción Me-262 alemán operativo a mediados de 1944 representa una innovación genuina, 100 millas por hora más rápido que cualquier caza aliado. Hitler y Göring creen que este arma maravillosa puede restaurar la superioridad aérea a pesar de la inferioridad numérica, pero Alemania produce solo 1.400
30 Me 262 en total con nunca más de 200 operativos al mismo tiempo, los motores requieren revisión cada 10 horas. Los materiales críticos son inaccesibles obligando a sustituciones inferiores. Estados Unidos mientras tanto había comenzado desarrollo de reactores en 1942, aunque el Baup-59 resulta inferior al alemán el P-80 Shooting Star de Lockheed, superior a cualquier reactor alemán, entra en producción antes del fin de la guerra. La profundidad industrial americana permite perseguir múltiples tecnologías al mismo tiempo, un lujo que Alemania no puede permitirse. El contraste epitomiza el resultado de la guerra de producción. La superioridad tecnológica alemana en reactores no significa nada contra la capacidad americana de producir miles de casas convencionales mientras desarrolla simultáneamente la próxima generación. La detención de Hermann Göring el 8 de mayo de 1945 por elementos de la 36ª División de Infantería estadounidense marca el inicio de su enfrentamiento definitivo con la realidad. Inicialmente desafiante en la instalación de interrogatorios en Augsburgo, mantiene que la tecnología alemana había sido superior y que solo fue vencida por la cantidad. Su traslado posterior al Camp Ascan en Luxemburgo, la instalación dedicada a prisioneros nazis de alto rango, trae interrogatorios intensivos. En julio de 1945 el mayor Kenneth Hackler realiza entrevistas extensas documentando el reconocimiento progresivo de Göring de la superioridad industrial americana. Sabía que el potencial industrial estadounidense era grande, admite Göring a Eckler, pero la ejecución superó mis peores temores. Esa sola fábrica en Willow Run produjo más aviones que toda nuestra fuerza de bombarderos en su punto máximo. Era incomprensible, expresa asombro particular por la logística americana, su capacidad de abastecer fuerzas a través de 2 océanos mientras mantenían la producción doméstica. Eso estaba más allá de nuestra concepción. Nosotros no podíamos abastecer adecuadamente fuerzas a 500 kilómetros de Alemania. Ustedes abastecían ejércitos a 5.000 kilómetros de América. Durante su juicio en Nuremberg, los fiscales presentan a Göring evidencia abrumadora de superioridad de producción. Gráficos muestran que Estados Unidos produce más aviones al mes en 1944 que Alemania logra en todo un año. Películas de las líneas de ensamblaje de Willow Run se proyectan mientras los fiscales enumeran ciudades alemanas destruidas por bombarderos de esa sola fábrica. El testimonio de Göring el 14 de marzo de 1946 revela su lucha por comprender la escala. Creía que el potencial económico y técnico de Estados Unidos era inusualmente grande, particularmente en la fuerza aérea, pero nunca imaginé que pudieran aumentar la producción de aviones 100 veces en 4 años. Tal crecimiento parecía físicamente imposible. El psicólogo de prisión G.M. Hilbert documenta la obsesión de Göring con las estadísticas de producción, calcula ratios una y otra vez comparando fábricas americanas individuales con la producción alemana total. Parece particularmente fijado en Willow Run, llamándola esa maldita fábrica que nos rompió la espalda. Cuando le muestran que Estados Unidos produjo 812.615 motores de avión contra 241.675 alemanes, Göring simplemente mira los números. En silencio, la realidad matemática de la derrota es innegable. El alcance de la transformación sigue siendo asombroso incluso hoy. De 3.611 aviones militares en 1940, Estados Unidos produce 295.959 al final de la guerra, 97.810 bombarderos, 99.465 cazas, 98.684 otros. Esto representa no solo cantidad sino superioridad sistémica en cada aspecto de la producción. 2 millones de americanos trabajan en producción aeronáutica en el pico, incluyendo una diversidad sin precedentes: mujeres, afroamericanos, mexicoamericanos, nativos americanos, trabajadores discapacitados, adolescentes y ancianos. Esta movilización democrática logra lo que el mando totalitario no pudo: cooperación voluntaria que supera la producción de trabajo esclavo en cada métrica. La fuerza laboral que entró a las fábricas en 1941 sin saber nada de aviones sale en 1945 como los trabajadores aeronáuticos más hábiles del mundo. No solo construyeron aviones sino que revolucionaron la manufactura misma. El control estadístico de calidad desarrollado para bombarderos se convierte en práctica industrial estándar mundial. Los principios de automatización pioneros en Willow Run transforman la manufactura global.
Los ingenieros que diseñaron líneas de ensamblaje de bombarderos diseñarán después el cohete Saturno V, las mujeres que remacharon B-24 criarán hijos que caminarán en la luna. El milagro de producción no termina con la victoria sino que lanza el siglo americano. Las dimensiones financieras desafían toda ortodoxia económica. La producción aeronáutica consume 45.000 millones de dólares de la época, equivalente a 800.000 millones actuales. El programa B-29 solo cuesta más que el proyecto Manhattan. Sin embargo, en lugar de arruinar a Estados Unidos, la producción de guerra crea prosperidad sin precedentes. El desempleo que había atormentado la década de la depresión desaparece por completo. El ingreso personal se duplica entre 1940 y 1945. Los bonos de guerra comprados por los propios trabajadores financian gran parte de la expansión. Los trabajadores de Willow Run solos compran 45 millones de dólares en bonos financiando su propia fábrica. Alemania, por el contrario, consume el 40% de toda su capacidad industrial en producción aeronáutica en 1944 y aún así produce menos de la mitad que Estados Unidos. El trabajo esclavo en que confía cada vez más resulta catastróficamente contraproducente. El sabotaje es endémico, la calidad colapsa. La productividad por trabajador alemán en realidad disminuye después de 1943 mientras la productividad americana aumenta 300%. La infraestructura de producción construida para la guerra se convierte en la base de la prosperidad de posguerra. Fundiciones de aluminio construidas para bombarderos producen materiales para viviendas suburbanas. Plantas químicas que hacían combustible de aviación crean plásticos para bienes de consumo. Fábricas de herramientas que equiparon plantas aeronáuticas reequipan la industria americana para el dominio global. Más allá de la producción bruta está la excelencia organizativa. La Junta de Producción de Guerra coordina 184.000 empresas sin problemas. Máquinas de tarjetas perforadas IBM rastrean millones de componentes a través de miles de proveedores. El laboratorio de radiación del MIT, empleando 4.000 científicos, desarrolla sistemas de navegación que dan a los bombarderos americanos capacidad todo tiempo, cuando el combate revela la vulnerabilidad del B-17 a ataques frontales. Boeing agrega torretas de barbilla en 60 días, cuando las operaciones del Pacífico requieren mayor alcance que en Soledad-It modifica B-24 sin detener la producción. Las modificaciones alemanas toman meses o años, las mejoras americanas toman semanas. Esta adaptabilidad resulta tan decisiva como el volumen de producción. Los aviones americanos evolucionan continuamente basados en experiencia de combate global. Información de batallas del Pacífico llega a líneas de producción del Atlántico en días. Aviones alemanes producidos en instalaciones subterráneas aisladas por trabajo esclavo permanecen estáticos mientras los diseños americanos mejoran semanalmente. El ciclo de retroalimentación entre combate y producción logra eficiencias sin precedentes. Observaciones de pilotos llegan a ingenieros inmediatamente. Soluciones de ingenieros llegan a líneas de ensamblaje en días. Sugerencias de trabajadores de línea llegan directamente a diseñadores. Este flujo democrático de información demuestra ser superior al mando jerárquico alemán. El 15 de octubre de 1946, horas antes de su ejecución programada, Hermann Göring escribe su carta final. En ella hace su admisión más completa sobre el significado de la guerra de producción. Los americanos ganaron por poder industrial, no por destreza militar. No fuimos derrotados por mejores soldados sino por mejores fábricas. La nación que descartamos como capaz solo de construir bienes de consumo enterró a la Wehrmacht bajo aluminio y acero. Su última declaración registrada al psicólogo Hilbert es igualmente reveladora. Declaramos la guerra a un gigante industrial mientras dormía. Cuando despertó estábamos condenados. No solo nos superaron en producción, revolucionaron la producción misma. Cada aspecto de su sistema resultó superior al nuestro. Göring se suicida esa noche, pero su testimonio final permanece como el veredicto de la historia sobre la guerra de producción. El mariscal del Reich, que había descartado la capacidad americana, muere sabiendo que una sola fábrica estadounidense superó la producción de toda su fuerza aérea. Los historiadores militares consideran el logro de producción americano el factor decisivo en la victoria aliada. Sin la abrumadora superioridad material que proporcionó el día D habría sido imposible, la campaña de bombardeo insostenible y la guerra del Pacífico inganable. Richard Overy, el principal historiador de la guerra aérea, concluye: el resultado no fue determinado por espíritu de lucha o brillantez táctica sino por el peso del material,
Los aliados ganaron porque enterraron a sus enemigos bajo una avalancha de producción. Los números respaldan esta evaluación absolutamente. En 1944 Estados Unidos solo está produciendo más aviones militares que todo el resto del mundo combinado, eje y aliados. Esto no es superioridad incremental sino dominio de orden de magnitud. Alemania enfrentó no derrota sino obliteración. Sin embargo, el significado del milagro de producción trasciende la victoria militar, probó la superioridad de la democracia sobre la dictadura, la ventaja de la libertad sobre la tiranía, la fuerza de la cooperación voluntaria sobre la obediencia forzada. Los trabajadores que lograron esta transformación no eran esclavos ni conscriptos sino ciudadanos libres unidos en propósito común. El desprecio de Hermann Göring hacia la capacidad de producción americana permanece como el error de cálculo más catastrófico de la historia. Su contento por el potencial industrial democrático le costó a Alemania la guerra y millones de vidas. Su fracaso al reconocer las capacidades americanas selló el destino del Tercer Reich antes de que el primer bombardero alcanzara los cielos alemanes. La transformación de 3.000 a 100.000 aviones al año demostró que las sociedades libres cuando enfrentan amenazas existenciales pueden lograr lo imposible. Los trabajadores americanos no solo cumplieron la meta imposible de Roosevelt, la duplicaron, no solo igualaron la producción alemana, la superaron 5 veces mientras simultáneamente luchaban en el Pacífico. Los líderes de hoy harían bien en recordar el error de Göring, descartar a las naciones democráticas como débiles porque son pacíficas o subestimar la capacidad productiva de pueblos libres porque prefieren la prosperidad a la conquista invita a una miscalculación catastrófica. Estados Unidos en 1940 parecía no preparado para la guerra. En 1944 se había convertido en un coloso industrial imparable. El arsenal de la democracia probó que las líneas de ensamblaje pueden ser tan decisivas como las líneas del frente, que los trabajadores de ensamblaje pueden ser tan cruciales como los soldados, que la movilización industrial puede determinar la victoria tan cegaramente como la estrategia militar. Göring aprendió esta lección demasiado tarde al costo de la destrucción de su nación, desde su reacción despectiva al anuncio de Roosevelt en mayo de 1940 hasta su ejecución en Nuremberg en octubre de 1946. El viaje de Hermann Göring trazó el arco de la destrucción de la Alemania nazi. Su contento por la producción aeronáutica americana se convirtió en el epitafio del Tercer Reich, un régimen que confundió ideología con capacidad, que tomó tiranía por fuerza, que creyó que la mitología racial podía superar la matemática industrial. El mariscal del Reich que se burló de la producción americana murió sabiendo que las fábricas americanas habían producido más aviones en 1944 solo que Alemania logró en toda la guerra. Su burla a la capacidad industrial democrática se convirtió en la broma más cara de la historia pagada con la moneda de la derrota total. Estados Unidos produjo 295.959 aviones militares, Alemania 94.677. Pero la verdadera victoria no estuvo en los números sino en el método, probando que trabajadores libres pueden superar a esclavos, que cooperación democrática puede ceder el mando totalitario, que una nación de inmigrantes y ciudadanos diversos puede unirse para lograr lo imposible. Los bombarderos B-24 que salían de la línea de Well Run cada 63 minutos no eran solo aviones, eran la respuesta de la democracia a la tiranía, cada remache colocado por una mujer que meses antes era ama de casa, cada motor construido por un adolescente que dejó la escuela para servir, cada ala ensamblada por trabajadores que habían huido de la pobreza y la discriminación, todo probó que pueblos libres cuando se unen en causa justa pueden enterrar a la tiranía bajo una avalancha de producción. Hermann Göring se rió de la idea de que América produjera 50.000 aviones al año. América respondió produciendo el doble, transformando la historia global en el proceso. Su risa resonó a través de la historia como el sonido de la miscalculación catastrófica, el fatal desprecio del arsenal de la democracia por un hombre que no entendió ni la democracia ni la producción. Al final ambos lo enterraron a él y todo lo que representaba bajo 300.000 aviones que convirtieron su contento en la derrota más completa de la historia.